Dicho esto, entonces vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Daniel Santoro, que es un que, periodista en medios gráficos y en medios audiovisuales, que también ha hecho un montón de investigaciones que terminaron derivando en causas judiciales para el expresidente Menem, para María Julia Alzogaray, para Ricardo Jaime, Lázaro Báez, trabajó sobre el tema de la ruta del dinero acá. Actualmente es editor de judiciales en el diario Clarín, en el Grupo Clarín, y también ha participado en diversos programas de televisión. Bienvenido, Daniel Santoro, a Espacio Republicano. Hola, Daniel. Tenés que habilitar el micrófono, Daniel, tocando el microfonito. Destraba el micrófono, Daniel, lo tenés bloqueado, por favor. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos los miembros de Espacio Republicano y a los amigos como Facundo e Irma, que los conozco desde hace años, así que realmente admiro el trabajo que ustedes hacen en las redes sociales y bueno, quedo a la disposición para preguntas, comentarios, críticas que me quieran hacer como mi rol de periodista, editor de temas de judiciales y bueno, y periodista que está sufriendo un acoso judicial todavía de parte del gobierno kirchnerista. Así que muy buenas noches para todos nuevamente y a su disposición. Bueno, muchas gracias, Daniel. Y King of Peronia te va a dar la bienvenida a hacer la primera pregunta. Adelante, King. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Antes, aclarar un poco, Espacio Republicano no hace reportajes, vamos a decir. Lo que nosotros planteamos es una charla, una conversación, digamos, donde sí vamos a tratar de pasar por distintos temas. A mí me gustaría empezar por uno, que fue el que empezó en el 2019. Yo recuerdo estar viendo Animales Sueltos. Era un programa que veía con frecuencia, pese a que era un quirófano prácticamente, una sala de operaciones, pero bueno. Y recuerdo cuando se inició el operativo PUF con Estornel y compañía, que dejaron ahí la duda de por qué te ibas vos y todo esto. Vos tuiteaste como que habías decidido pedir una licencia en el programa para preparar una denuncia ante la justicia contra la campaña montada en contra. Y Fantino, digamos, vamos a decir como que no salió a defenderte, ¿no? Dijo como que Daniel Santoro se va a tomar una licencia para solucionar sus temas. Les agradezco la muestra de cariño hacia mí y todo el equipo. La pregunta es, ¿cómo te sentías vos en ese momento, cuando empezó esto, cuando te viste denunciado por caminar a tus compañeros y todo esto? Bueno, yo me sentí aplastado por una máquina de destruir prestigios que puso en marcha el kirchnerismo, porque acá el nuevo fenómeno que se da en las presiones contra los periodistas no es ya el clásico juicio por calumnias e injurias, porque no lo pueden hacer, porque se derogó lo que se llaman delitos por calumnias e injurias contra los periodistas a partir del caso Kimmel en el año 2013-2014. Entonces el kirchnerismo ha inventado esta teoría del lawfare, según la cual no existen las causas por corrupción contra Cristina Kirchner, sino que hay un complot internacional encabezado por Estados Unidos, jueces y fiscales de Comodoro Pi y periodistas de los medios hegemónicos, como lo llaman ellos, para inventar causas. Pero a eso que ya se conoce en la historia política argentina, que es intentar perseguir a un opositor con una herramienta judicial, se metió a los periodistas de por medio y no fue solamente la denuncia judicial a la cual yo tengo la obligación como ciudadano de responder y contestar todo lo que me hagan, sino que fue una artillería de el Destape Web, Página 12, Radio 10, C5N, que todos los días, encabezados por Horacio Berbisky, decían barbaridades, me decían mentiras enormes sobre mi vida personal, sobre mi familia, digamos, y eso también es muy importante, King, que han roto un límite que no existía en la época del menemismo, que era meterse con la familia, ¿no?
Berbisky metió al nombre de mi esposa, la dirección de mi casa, que me ha traído muchísimos problemas, dentro de esta máquina de destruir prestigios profesionales que han costado años en construir, que ha puesto en marcha el kirchnerismo. A mí me han defendido 600 periodistas en 2 solicitadas de prácticamente todo el mundo, la Academia Nacional de Periodismo, FOPEA, el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York, no así algunos miembros de animales sueltos que no han estado a la altura de las circunstancias, pero yo creo que ha quedado un precedente muy negativo en los fallos del juez y miembro de Justicia Legítima, Alejo Ramos Padilla, con una cosa que Facundo la sabe muy bien, que es muy importante para los periodistas, muy pero muy importante, que es el secreto profesional periodístico, amparado por el artículo 43 de la Constitución Nacional, y que lo que llamamos comúnmente off the record, ustedes habrán escuchado hablar, habrán leído, informó una fuente oficial, informó una fuente empresaria. Bueno, eso es muy importante, no solo para los periodistas, sino para toda la sociedad argentina, porque los secretos que esconde el poder político, económico, religioso, se pueden conocer gracias al secreto profesional periodístico, King. Tal cual, coincido pero totalmente, y yo me acuerdo, y pensaba en vos en lo que estarías pasando, porque yo veía cómo estaban operando literalmente, ¿no? No quiero dar nombres, pero ahí en la mesa esa de ex animales sueltos, la verdad que daba mucha bronca, sinceramente. Sí, yo quería... Hola Dani, Facu Landívar, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo andas? Bien, ¿cómo estás vos? Vamos a lo importante, ¿cómo estamos con las carreras? ¿Volviste o abandonaste el todo? No. Ahora, lo que pasa es que yo sufrí un infarto, Facu. Eso es lo que les quiero contar. Dani, terminamos una carrera con Daniel, un 10 kilómetros, no somos runners ni mucho menos, y Dani con el estrés, con la presión y compañía, salió y le dijo a la mujer, me acuerdo perfecto, me duele la boca del estómago. ¿Te acordás, Dani? Y sí, me acuerdo. Fue a la guardia y era un infarto. Sí, eso fue cuando me acusaron falsamente de espía ruso. Sí, exacto. Que estas situaciones, porque uno pone el cuerpo en todo esto, Facu. Sí, parece una cosa por ahí medio abstracta, ¿no? Pero uno pone el cuerpo y esta gente, obviamente, con tal de tratar de callarnos la boca, hacen cualquier cosa. Y bueno, esa fue una de las consecuencias. A mí lo que más me duele es el miedo que ha creado, la preocupación que ha creado a mi familia y el miedo que ha creado en otros periodistas, porque ustedes recordarán que hasta diciembre del año 2019 había decenas de periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos en los tribunales de Comodoro Pi. Ahora somos 5 o 6 gatos locos, ¿no? Ha sido realmente un efecto, ellos han tenido un resultado satisfactorio en crear miedo entre periodistas y jueces, Facu. Sí. Yo quiero decir 2 cosas porque a lo mejor obviamente nosotros los colegas conocemos más que bien quién es Daniel, pero Dani en el año 1990, saquen la cuenta, estamos hablando de más de 30 años, recibiste tu primera amenaza de muerte, que fue con lo del Cóndor 2, con Irak y compañía. Me acuerdo que fue como una cosa absolutamente conmocionante para todo el mundo. Pero más allá de eso me quiero referir a otra cosa cuando hablaste del tema del off the record. Lo más importante que se ha generado acá es que si vos no contás cuál es tu fuente, es que estás mintiendo. O sea, el kirchnerismo lo que termina haciendo es rompe este pacto que los periodistas importantes, Dani, los que sean, jamás lo van a romper en su vida, pero entonces dicen, si no contás quién es tu fuente, es porque estás mintiendo. Y me parece que en tu caso es exactamente lo que fue pasando. Es cierto, yo me negué ante el juez Alejo Ramos Padilla a contar quién eran mis fuentes de información, Facu, pero otros 5 periodistas en Dolores le abrieron sus correos electrónicos y su teléfono celular al juez Ramos Padilla, exponiendo la seguridad de sus fuentes y a otros periodistas, Facu. Esto por el miedo que crearon a quedar procesados, eventualmente presos y demás. Y entonces yo le decía, el juez me decía, no, Santoro, yo a usted no le estoy preguntando el nombre de su fuente, estoy pidiendo
un informe de sus llamadas telefónicas de los últimos 3 años, pero yo le decía, doctor, Obvio. usted no tiene una fuente mía, usted tiene una radiografía de mi fuente. Yo no puedo permitir que se divulgue, que se conozca quiénes son mis fuentes de información, porque las pongo en riesgo laboralmente, incluso físicamente, todo tipo de presiones. Pero otros 5 periodistas, Facu, le abrieron los correos electrónicos, le dieron su celular al juez Ramos Padilla para que se ponga a hurgar en la cocina de la creación de la búsqueda de la información. Y este juez escribió en un fallo, escuchá esto bien, Facu, que si la información va de la fuente a un periodista, no es delito. Si la información, en cambio, va del periodista a la fuente, es un delito de espionaje. Escúchame, nosotros tenemos que hablar 3, 4, 5 veces, de hacer repreguntas, hablo por los periodistas de investigación sobre todo, porque son temas complejos, ¿no? Entonces, este juez realmente dejó escrito ahí un tema de la criminalización del ejercicio del periodismo que nunca se había visto en la historia de la democracia, Facu. Sí, y además me parece que no solamente los mensajes acá muchas veces no son al periodista, me parece que el mensaje no fue a Daniel Santoro, no fue a Clarín, o en otros casos no fue a Hugo Alconada, para hablar de otros de nuestros colegas respetadísimos. Me parece el mensaje general es: vamos a cambiar lo que haga falta para conseguir lo que nosotros queremos. Y tu resistencia en algún punto, que no es resistencia, es simplemente cumplir la ley, es decir, yo no puedo decir quiénes son mis fuentes, porque las tengo que proteger. Me parece que eso es lo que en el fondo, con perdón de la expresión, es lo que más le jodió, porque vos no entregaste a tu fuente, y sin entregar la fuente, cualquiera puede seguir diciéndote cosas sabiendo que vos lo vas a proteger. ¿Vos crees que esto cambió en alguna manera la relación del periodismo con las fuentes? ¿O Ramos Padilla es un juez que, punto, él juega su juego y no es más que la punta de un iceberg, pero que no es tan importante y no ha cambiado tanto las reglas del juego? Yo creo que cambió la regla del juego porque hay miedo entre periodistas y fuentes, y hay miedo, Facu, entre lo que yo llamo las viudas del poder. Porque siempre en todos los procesos políticos, cuando un gobierno entra en un declive político, aparecen amantes despechadas, ex socios, gente que no le pagaron plata de una coima o de un negociado, y que empiezan a contar cosas. Entonces, cuando esas viudas del poder se sienten protegidas por la ley, por periodistas, por legisladores, es cuando fluye todo lo que está escondido bajo de la alfombra. Yo creo que eso va a pasar en Argentina nuevamente, porque siempre sucede en todos los procesos, pero acá fue muy importante el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, que anuló todos los procesamientos que yo tenía, el embargo que yo tenía, la prohibición de salir que yo del país, y que la Cámara Federal de Mar del Plata dijo: Santoro hizo un ejercicio neutral del periodismo, y el off the record está protegido por 2 candados en la Constitución Nacional. Y los jueces no se pueden poner a hurgar en la cocina de la búsqueda de la información, o a decir que una cosa es delito o no es delito. Y eso, lo que escribió ahí, por suerte quedó obviamente anulado por la Cámara Federal, pero eso es parte de la esencia del lawfare, que esta idea de la guerra judicial, que quedó en un fallo judicial, y que la han querido utilizar contra Majul, contra la Nata. Y lo peor, Facu, y con esto termino, es que han utilizado un organismo de los derechos humanos, como es la Comisión de la Provisión la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que preside Adolfo Pérez Esquivel, para hacer un informe donde penaliza a los periodistas y estudia cómo era nuestra relación, qué decíamos nosotros con Marcelo D'Alessio, este falso abogado, que obviamente yo me equivoqué como periodista en haberlo asumido como una fuente, pero yo no cometí ningún delito con él. Me dieron vuelta como una media. Lo único que encontraron son diálogos de: sí, dame esta información, hagamos esto, dame aquel otro dato, como el resto de los periodistas. Pero ese informe de la Comisión Provincial de la Memoria habla de esa actitud
obviamente, ese prejuicio contra el periodismo, contra la libertad de expresión y contra esta herramienta esencial que yo insisto, que es el secreto profesional periodístico. Hola Daniel, buenas noches, te habla Ailu Romero. Hola, ¿cómo te va? Bien. A mí yo hace un tiempo te escuché contar el día que te llamaron a indagatoria y vos fuiste con un bolsito, porque ya asumías que por la operación, por todo lo que estás contando, te iban a dejar detenido. Me chocó mucho eso porque me ponía en tu piel y decía, ¿qué sentías en ese momento cuando estabas armando ese bolso? O sea, ¿qué te llevó a pensar que estaba todo tan armado que te llevó a pensar que podías quedar detenido? ¿Y cómo viviste el proceso teniendo eso en mente hasta que por fin te dijeron que vos habías actuado como correspondía y que eh, te liberaron, digamos, del procesamiento? Sí, esa es una muy buena pregunta. A mí mis abogados me dijeron en octubre del año 2019 que Ramos Padilla había dictado la prisión preventiva de D'Alessio y de 5 o 6 personas más, y que un escenario posible era que yo quedara también preso, ¿no? Y los medios kirchneristas, bueno, pedían que yo quedara preso, Berbisky pedía que yo quedara preso, Irina Hauser decía que yo era un periodista extorsionador, la entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación dijo que yo era un periodista extorsionador y que era un espía. Antes era agente de la KGB, ahora después pasé a ser agente de la CIA y de la DEA. Debo ser muy inteligente para engañar a los dos servicios de inteligencia más poderosos del mundo, pero no importa, es solamente un pequeño chiste que quería introducir. Y tenía miedo, obviamente uno tiene miedo y preocupación, pues jamás en mi vida tuve una denuncia penal por absolutamente nada. Yo lo primero que hice fue entregarle al juez mis cuentas bancarias, la escritura de mi casa y de mi auto, y que se fijara si he recibido si soy un extorsionador o un espía, de dónde está la plata negra que me financia, ¿no? Obviamente no se metió con eso porque sabe que a mí por ese lado no me pueden entrar. Ya me han investigado, me han empinchado los teléfonos y los correos electrónicos 4 veces durante la presidencia de Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, el respaldo de mi familia, el respaldo de FOPEA, de la Academia de Periodismo, fue lo que realmente me mantuvo en pie. Obviamente los medios de propaganda, que son ya C5N, Página 2 y demás, me tenían sin cuidado, aunque era doloroso, pero hubo un grupo de periodistas de Corea del Medio, como se dice, que usan la regla de que hay que estar siempre en el medio, ¿no? Y no se puede estar, cuando vos tenés la verdad o la mentira. Y la mentira era que yo jamás participé de un intento de extorsión de D'Alessio, yo jamás pinché un teléfono, yo jamás hice un seguimiento de una persona, yo jamás. Entonces se ponían en esa posición, creando una tercera alternativa que obviamente lo que hace es no acercarnos a la verdad, que es la búsqueda de los periodistas. Los periodistas siempre intentamos eso, no somos los dueños de la verdad, nunca llegamos a la verdad precisa, detallada, y estos periodistas del Corea del Medio estaban con eso, y lo que hicieron fue alimentar estas operaciones judiciales kirchneristas, acompañadas con un aparato de propaganda enorme, y hoy hemos visto, hago un paréntesis también, que se cayó otra, que era la denuncia contra el expresidente Macri de haber arreglado fallos judiciales contra Cristina, con los jueces Borinsky y Hornos, porque lo fueron a ver a la casa de Rosada o a Olivos en audiencias que eran públicas, están publicadas en los diarios y demás. Entonces es un conjunto de operaciones judiciales que lo que buscan es la impunidad de Cristina y que nos han metido a los periodistas en el medio, ¿no? Daniel, buenas noches, te saluda pasante del Mossad. No sos, por lo menos no te vi en la nómina de nuestro servicio de inteligencia, así que por ese lado Bueno. te puedo dar clearing. Te escuchaba citar a Corea del Medio, Corea del Centro, como lo llamamos acá en Twitter, y a veces es gracioso este esfuerzo que hacen por encontrar como
como lo puso Lombardi en este espacio, el centro geométrico entre un juez que hace su trabajo y un juez como Ramos Padilla, como si buscas el punto medio, entonces sos como equidistante, cuando un tipo como Ramos Padilla es realmente una especie como de tumor institucional. Y yo sé que por ahí con esta pregunta te complico, pero ¿qué se hace con un tipo como Ramos Padilla? ¿Qué solución tiene la República para este tipo de gente o para justicia legítima para el caso? En el caso de Ramos Padilla, él tuvo 3 pedidos de juicio político y la mayoría kirchnerista del Consejo de la Magistratura ya lo salvó de uno. Hay que estar muy pendientes de lo que pasa en el Consejo de la Magistratura, que por ahí es un organismo que se conoce poco en la democracia, que parece aburrido las cosas que discuten y demás, pero hemos tenido los periodistas que especializarnos, conocernos y hurgar, porque este organismo, que es el que algunos ya lo saben, porque hay abogados en este foro, pero para los que no lo saben, es el organismo que propone, destituye y sanciona a jueces, y le han hecho un escudo de protección, ¿no? Primero porque el operativo PUF empezó con una maniobra de forum shopping, es decir, los intentos de extorsión de D'Alessio habían sido de la capital federal. Y sin embargo llevó este falso productor agropecuario, Pedro Echevés, llevó la denuncia a Dolores, la llevó a 200 kilómetros al sur de Buenos Aires, y Alejo Padilla, que ya en los diálogos de Barata, de Devido, de Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza, ellos sabían 10 días antes que Echevés iba a hacer la denuncia, sabían cuál era el contenido de la denuncia y que dolor de rodilla, como le decían, todo esto yo lo cuento en mi libro La batalla final de Cristina, dolor de rodilla, dolor por dolores, ¿no? Ya agarró viaje, el juez ya está operando, dice el diputado Eduardo Valdés, en un diálogo telefónico con Juan Pablo Schiavi, que estaba preso en la cárcel de Ezeiza por la causa de la tragedia del 11, ¿no? Entonces, hay que hacer eso, hay que presentar pedido de juicio político. Ustedes en las redes sociales realmente han sido muy activos porque la Cámpora organizó una marcha de defensa diciendo que estaba perseguido, y lo que hace un juez cuando en un caso de este tipo, si hay un intento de extorsión, bueno, si hay armas sí que interviene un juez de Ushuaia en un caso de Capital Federal, pero después la manda a sorteo, la deriva a su jurisdicción, que en este caso era Capital Federal, y la causa la manda a sorteo. Ramos Padilla la tuvo 2 años la causa. Ustedes recordarán cuando en marzo del año 2019, Leopoldo Moró, otra gran decepción en mi vida porque trabajó conmigo en la agencia Noticias Argentinas en la prehistoria del periodismo, no voy a decir cuándo, lo llevó a la Comisión de Libertad de Expresión, qué cosa cínica, y Ramos Padilla ahí en el Congreso en marzo del año 2019, cuando la causa recién estaba abierta, dijo que había descubierto el operativo de inteligencia más grande de la democracia, y que esto iba a perjudicar las relaciones con Estados Unidos, Irán, Uruguay, Israel, Venezuela. Nada de eso pasó. La causa se está reduciendo a los intentos de extorsión de Marcelo D'Alessio, y este juez nunca pagó por lo que dijo, por la protección que le dio el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura, pero tiene otras denuncias nuevas, y hay que estar atento a eso, hay que pedir más transparencia en el Consejo de la Magistratura, porque con esto termino, porque nosotros sabemos cuando se presenta un pedido de juicio político o un pedido de sanción contra un juez en el Consejo de la Magistratura. Pero después entra en un canal negro y oscuro, y lo que sabemos 2 años después es que el juez fue destituido o que fue absuelto y demás. Todo el tema de las pruebas, la discusión, quién lo defiende, se desconoce. Entonces, tenemos que reclamar también más transparencia en estos procesos, más participación, que incluso pueda haber ciudadanos que controlen cómo se hacen estos juicios políticos, cómo se hacen estas instrucciones dentro del Consejo de la Magistratura. Ahí me quedo con esto que decís de la participación ciudadana activa y inevitablemente también
una victoria electoral en el Congreso contundente como para que no haya más margen para que manejen este tipo de cuerpos colegiados donde, bueno, con alguna vuelta de tuerca o algún cambio de favores, dan vuelta los votos para poder poner los jueces que incluso después van a jugar a sus pares. Antes de pasarle la pregunta a alguno de mis compañeros, quería, si podés profundizar un poquito sobre Dolores, que es así como una especie de sucursal de Mordor en la justicia, porque ahí aparentemente aparecen causas mágicas, no sé, gualichos raros que uno como ciudadano común no termina de entender qué es lo que funciona ahí, por qué entorpece tanto lo que sería hoy la oposición, pero que en su momento fue el oficialismo durante la gestión de Juntos por el Cambio. Claro, porque lo que hizo Cristina Kirchner fue buscar un juez amigo, ¿no? Con esta maniobra de Forum Shopping, que estaba en Dolores, porque pese a que los delitos, los presuntos delitos se habían cometido acá. Entonces, pero Ramos Padilla después dice, D'Alessio habló con un ex miembro de la AFI, un comisario, entonces, por lo tanto, yo voy a investigar también a este comisario. Y este comisario había sido parte de la base de la AFI de Loma de Zamora, por lo tanto, yo también voy a investigar, sumo otro expediente a Loma de Zamora, desde Dolores. Desde ahí descubre que la base de la AFI de Mar del Plata había hecho, había buscado fotos en vía pública y actividades en vías públicas de los familiares de los muertos en el submarino San Juan. Entonces también extendió su jurisdicción por la emergencia de la causa que estaba investigando a lo que había pasado en Mar del Plata, con el apoyo de Cristina Camaño, la interventora de la AFI, que había. Entonces, con esa idea de la conexividad, crearon un monstruo que se le fue cayendo a pedazos porque 2 años después, la Cámara Federal de Casación, que es la segunda instancia de apelación en la escalera de la justicia federal, dijo, no, esto tiene que investigarse en la ciudad de Buenos Aires porque D'Alessio estos intentos de extorsión los cometió en la ciudad de Buenos Aires. Y después, entonces, como había caído el juez Baba, que el juez Baba tiene pedidos de juicio político, es un juez también vulnerable porque firmó las actas de un juicio oral pese a que no estaba presente y pese a que tampoco la siguió por videoconferencia. Entonces el juez Baba también extendió la jurisdicción y lo procesó al expresidente Mauricio Macri en Dolores. Pero ahora se les cayó todo y todo tuvo que volver a Comodoro Pi porque obviamente el núcleo de todo esto, la causa madre, que era la de D'Alessio, había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires y no en Dolores. Entonces todo ahora volvió a manos de los tribunales de Comodoro Pi y Cristina Kirchner, Leopoldo Moró desde la Comisión Bicameral de Inteligencia, los periodistas de Página 12, sobre todo Tuni Coleman y demás, están haciendo lobby porque ahora no quieren que se investigue acá en los tribunales de retiro de estas causas, que la mayoría se van a ir desinflando una tras otra porque obviamente no hay pruebas y lo que hay son presunciones. La Cámara Federal de Mar del Plata dijo que en el caso cuando anuló mi procesamiento, dijo que Ramos Padilla utilizaba argumentos infantiles y que no había el menor indicio de las cosas que me acusaba a mí de ser cómplice de intentos de extorsión o ser cómplice de espionaje ilegal. Aparte, hago un paréntesis del punto de vista jurídico. La ley de inteligencia, que es la que aplicó Ramos Padilla en Dolores, es solamente para funcionarios o exfuncionarios de la Agencia Federal de Inteligencia o de otro organismo de inteligencia, no para particulares. Les adelanto que D'Alessio va a ser condenado por intentos de extorsión, pero no por espionaje, porque D'Alessio es un particular, nunca fue miembro de la AFI, nunca fue miembro de la DEA, nunca fue miembro de solamente fue funcionario, valga la paradoja, en ENARSA durante la presidencia de Cristina Kirchner durante 2 años. Después tuvo una semana con Aranguren en ENARSA y Aranguren lo echó. Así que por eso es que se busca a Dolores, porque
Primero estuvo Ramos Padilla ahí, y después estuvo este juez Baba. Entonces saben que tienen un juez amigo para direccionar las investigaciones judiciales, ¿no? Daniel, buenas noches, acá Captain. Más allá de todo lo que contabas y que lo estás resumiendo muy breve y entiendo que habrá sido durísimo en lo personal, ¿vos creés que lo que a vos te pasó en un punto sirvió para poner blanco sobre negro todas estas operetas, operaciones periodísticas, judiciales contra el periodismo, digamos? ¿Podés en algún punto considerar algo positivo lo que pasó? Yo creo que es un caso testigo donde se ha reafirmado la defensa del secreto profesional periodístico en casos de... Eso sin lugar a duda es realmente importante. Pero todavía no terminó, ¿eh? Ojo, que yo publiqué esta semana en Clarín que la Unidad de Información Financiera, a través de un señor llamado Horacio Rodríguez que responde a Máximo Kirchner, la Unidad de Información Financiera es el organismo antilavado, está apelando la anulación de procesamientos, es decir, todavía me siguen bailando a mí y también al fiscal Stornelli, obviamente que ha sido el motor de la causa de los cuadernos de la coima. Esto todavía no terminó, siguen teniendo realmente un poder enorme. Hoy Página 12 anunció que la AFIP va a hacer otra denuncia contra el expresidente Mauricio Macri por supuestamente, porque fue ilegal el blanqueo que se sancionó durante su gobierno, y todo esto, obviamente, todo esto es organizado por Cristina Kirchner y por Reibel, que es su vocero. Yo escribí una nota que se llama donde denuncié cómo armó Cristina Kirchner una campaña de desprestigio contra Alberto Nisman. La pueden buscar en Clarín, porque un periodista me pasó las órdenes, las bajadas de línea que pasaba Reibel, que es el vocero de Cristina en el Senado, a periodistas de Página 12, de C5N, y que repiten exactamente lo mismo. Esas campañas ahora ustedes las van a ver, que la están haciendo con Macri, porque sale a pegarle Alberto Fernández, sale Aníbal Fernández, y Alberto Fernández, que está buscando reconciliarse con y obviamente exagera de todas las cosas que dice, y esto va a ser acompañado por causas judiciales, a pesar de que hoy, como dije antes, Martínez de Giorgi lo sobreseyó por supuestamente estos delitos que era reunirse con un juez según Tailade, Moró, Valdés, según ellos lo dicen. Ustedes en Twitter tienen que fijarse. Yo todas las mañanas, además de leer Página 12, perdón, además de leer Clarín y La Nación, leo Página 12, leo C5N, las noticias políticas, me fijo el Twitter de Moró, de Tailade, el Twitter de Ramos Padilla padre, y ahí ustedes van a entender cómo funciona este aparato de operaciones judiciales que maneja Cristina. Daniel, ¿qué tal? El modelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bien. No, primero, a ver, tal vez una pequeña reflexión, que vos hablabas de Ramos Padilla. A mí, desde lo personal, me parece demencial que un juez tenga una posición política tan definida. Yo lo veo como un árbitro que ponga en su cuenta de Twitter que es de River o de Boca. Flaco, si sos de River o de Boca, no puedo dirigir a ninguno de los dos. Pero más allá de esto, sabemos lo que... La larga data de las operaciones del kirchnerismo, ¿no? Fallonato Márquez destituido por la ruta de la efedrina, la cuenta en Suiza de Olivera, etcétera, etcétera. ¿Crees que de a poco se empieza a diluir su poder en la justicia? Bueno, es una batalla, como digo en el libro, la batalla final de Cristina, que todavía no está cerrada. Cristina fracasó, ella pensaba que los 11 procesamientos que tenía en diciembre del 2019 rápidamente los iban a anular. Todavía le quedan 8. Ella pensaba que iba a poder reformar, echar a Casal como jefe de los fiscales, reformar la Corte,
echarlo al fiscal Stornelli, echar a Irurzún. Ustedes recuerden, el gobierno empezó reformando la ley jubilatoria para que los jueces, si se jubilaban en aquel momento, a principios del año 2020, se iban con mucha plata, y si se jubilan ahora, se van con una buena jubilación, pero menor a la que tenían antes. Hay por lo menos 20 medidas judiciales que puso Cristina Kirchner en marcha y que hasta ahora fracasó. Pero bueno, las elecciones de medio término del año pasado fueron muy importantes para que la Cámara de Diputados sea un muro de contención de los planes de Cristina Kirchner. Sin embargo, Alberto llamó a los gobernadores para anunciar que quiere ampliar los miembros de la Corte para hacer una Corte federal, ¿no? En mi opinión es una locura permitir que Infran o permitir que Zamora de Santiago del Estero o que los Rodríguez Sá puedan nombrar un miembro en la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, eso es lo que quiere Cristina, porque ella va a seguir peleando hasta por su personalidad hasta su último momento para tratar de quedar limpia en las causas judiciales antes de diciembre del año 2023, que ya sabe que si el panorama político, económico y social sigue así, que ella va a perder, y yo creo que ella va a ser condenada por lo menos en 2 causas, en Cuadernos de las Coimas y en la causa Vialidad, pero bueno, ya va a tener más de 70 años y eventualmente después de que termine todos estos procesos de confirmación que son muy largos, ella va a tener eventualmente una prisión domiciliaria. Pero bueno, todavía la pulseada no terminó. Ustedes van a ver que es una fuente inimaginable de operaciones, medidas, de echar a jueces. Por eso el trabajo que ustedes hacen defendiendo la Corte, defendiendo al fiscal Stornelli, defendiendo a aquellos que todavía investigan, al juez Ercolini, a los Irurzún, son muy importantes, pero todavía tiene un final abierto, ¿no? A mí lo que me hizo ruido, y por eso venía un poco la pregunta, sí, que hace unas semanas Casanelo se opuso a la medida que había puesto Cristina se opuso al cierre de la causa, perdón, me expresé mal, de Otesur, ¿verdad? Es lo que hay una ruta del dinero K. En la ruta del dinero K, la unidad de información financiera con Mariano Federici, que es otro que ustedes tienen que seguir a los que no lo conocen, que hizo un muy buen trabajo en el organismo antilavado, había pedido que a Cristina la procesen porque ella era cómplice del lavado de 55 millones de dólares que hizo Lázaro Báez a través de Suiza. La Cámara Federal le ordenó definir la situación de Cristina. Ustedes fíjense en qué casualidad, la UIF ahora, con este personaje que la dirige ahora, la Oficina Anticorrupción pidieron que Cristina fuera sobreseída. Y el fiscal Marijuán y Casanelo dijeron que no, y Cristina todavía está siendo investigada en esa causa, que es muy importante porque el tema del lavado de dinero de Lázaro Báez, uno lo puede entender como lo entiende hasta ahora la justicia, como una cosa aislada, ¿no? Que Lázaro Báez es un empresario que pagó sobornos y lavó plata. O lo puede entender como un circuito que creó Néstor Kirchner para que su socio obtuviera ganancias con sobreprecios y esos sobreprecios se los pagara, el circuito después iba, esa parte de esa plata negra que eran los sobreprecios, eran a los hoteles de los Kirchner que ganaban fortunas pese a que no cambiaban las sábanas y no compraban la cantidad de litros de jugo de naranja para los centenares de turistas que supuestamente estaban adentro. Mentira, no había nadie en los hoteles de los Kirchner, y de ahí los Kirchner podían blanquear la plata a la AFIP. Hasta ahora la justicia ha entendido todo esto como casos aislados. Entonces, por eso es muy importante que Casanelo siga investigando esto. Hay más pruebas todavía, hay cosas que no se descubrieron de la ruta del dinero K, que es mucho más extensa que lo de tema de Lázaro Báez, pero hay que entenderlo como un círculo.
Y la ruta del dinero acá está emparentada con la causa Otesur y los Saucer, y está emparentada con la causa de vialidad y los cuadernos de las coimas, porque era un solo circuito para manejar plata negra, de la cual se beneficiaron los Kirchner. Daniel, buenas noches. Sofía te habla. ¿Qué tal, Sofía? Sigo con lo que estabas hablando, pero voy a una pregunta un poco más personal relacionada con este tema. ¿Cómo te sentís cuando pasa el tiempo y algunas causas avanzan lento, otras se detienen, sumado a que también te hacen causas a vos? ¿Crees que todo este esfuerzo que realizaste con tus investigaciones vale la pena o en un futuro va a valer la pena? ¿Crees que Cristina en algún momento puede llegar a ir presa? Yo creo que sí, Sofía, vale la pena. El expresidente Carlos Menem terminó con 2 condenas, la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia, que yo investigué, y la causa de los sobresueldos. Estuvo 6 meses con prisión preventiva, que fue un adelanto histórico en la historia de la lucha contra la corrupción en la Argentina, que es un tema estructural. Así como fue histórico, para que ustedes tengan una idea, los que no son abogados, antes del gobierno de Macri, las causas por corrupción tardaban 16 años en concluir. La mayoría, obviamente, con sobreseimientos, prescripciones por paso del tiempo y todo lo demás. 16 años. Entonces, eso no era justicia para el que estaba siendo acusado, el funcionario acusado, y tampoco era justicia para el Estado, que el Estado somos todos, porque el Estado no puede recuperar los bienes mal habidos, ¿no? Entonces, valió la pena con Carlos Menem, vale la pena porque la instrucción de la causa de los cuadernos de las coimas la hizo el juez Bonadío en menos de 2 años. Bonadío, obviamente, no era la Virgen María, pero hay personajes que en determinadas situaciones de tiempo y espacio en la vida de un país hacen lo que tienen que hacer. Y Bonadío instruyó la causa de la tragedia del 11 en 1 año y medio y están condenados por la tragedia del 11. Casanelo instruyó en poco más de 2 años la ruta del dinero acá y está condenado Lázaro Báez, cosa que era imposible en la Argentina anterior al 2015. Que no es solamente, yo no soy macrista, no milito en ningún partido político, porque obviamente soy periodista, pese a que uno tiene una cultura política, uno tiene una trayectoria y todo lo demás. Pero el hecho de que la sociedad argentina reclamaba que se terminara con la impunidad en el año 2015, el hecho de la sanción de la ley del arrepentido, el hecho de que por primera vez los organismos de control del Estado, como la Unidad de Información Financiera, la FIP, la Oficina Anticorrupción, fueron instrumentos de cooperación de los jueces penales, fue un cambio enorme en la historia judicial argentina, porque un juez, que es un abogado, que tiene 30 empleados, de los cuales 4 son secretarios letrados, es imposible que pueda investigar una causa de la complejidad, solo quiero decir, ¿no?, de la ruta del dinero acá, donde hay abogados, empresarios, financistas, los bancos suizos, que hicieron una trama para esconder esa plata con un montón de paredes, empresas offshore, testaferros y todo lo demás. Obviamente ahora se perdió eso porque estos organismos lo que hacen es obstaculizar las investigaciones, pero lo importante es que las pruebas están, que las causas no prescriben cuando hay un funcionario adentro. Una nota de Claudio Saboya que se las recomiendo esta semana en Clarín, en cuanto a un fallo de la Corte sobre si las causas de corrupción pueden prescribir o no pueden prescribir, en la interpretación de un artículo que tiene la Constitución, que dice que la corrupción atenta contra la democracia, ¿no? Hubo un juez en la Cámara Federal de La Plata llamado Schifrin que sacó un fallo interpretando eso que dice la Constitución y que es muy, muy importante. Entonces, Sofía, las pruebas están. Si cambia el contexto político, porque todos los jueces no son Irurzuno, no son Stornelli, hay una mayoría de jueces que
están esperando a ver para qué lado cae la taba, ¿no? Para qué lado va a ir la corriente, el viento político en las elecciones del año que viene, pero las pruebas están, así que yo soy optimista en cuanto a eso, y porque hay una sociedad civil, ustedes son el reflejo de eso, que se moviliza por la corrupción, por la libertad de expresión, por la república, cosas que antes parecían abstractas y vacías, ¿no? Y hoy están llenas de contenido. Bien, Daniel, te escucho atentamente y alguna vez en persona lo charlé ya, alguna vez nos veremos de vuelta, pero me gusta el rol, que me cuentes un poco el rol que cumplió la empresa al protegerte como empleado, porque también la empresa podría haberte soltado la mano, me refiero al diario. Sin embargo, entiendo que te apoyó, digamos, te dio lugar a que sigas escribiendo, por supuesto, y seguir trabajando. ¿Crees que en otro momento hubiera sido distinto eso? Realmente la redacción de Clarín, todavía estoy conmovida por el apoyo que me dieron mis compañeros, y la empresa porque yo soy miembro del Foro de Periodismo Argentino, y uno de los problemas que tenemos los periodistas es pagar a un abogado cuando tenemos causas judiciales, ¿no? Ahora le debe pasar lo mismo con lo que está haciendo Milei contra Débora Plager y otros 4 periodistas, ¿no? Porque para nosotros que dependemos de un sueldo es realmente muy costoso. Entonces, yo hace ya más de 2 años que tengo 2 abogados penalistas, Mauricio de Núñez y Guido Schiaretti, que me están defendiendo porque hay que responder escrito, tiene una complejidad enorme y un periodista solo no lo puede hacer. Por suerte en FOPE hemos aprendido ya, hemos buscado financiamiento internacional para otros casos de periodistas que le pasa lo mismo que me pasa a mí. Irene Benito en Tucumán, Daniel Enz, ahora después de que fue destituida la fiscal Goyeneche, Urribarri le va a hacer juicios a Daniel Enz de Entre Ríos. Entonces los periodistas tenemos que aprender a protegernos de estas nuevas máquinas de destrucción del periodismo, que es la teoría del lawfare, y Clarín realmente me ha apoyado de una forma, porque si no, pagar abogados penalistas, tendría que haber embargado mi casa, no sé, no tengo otra forma de hacerlo, pero hubo realmente un movimiento solidario importante que me ha permitido a mí mantenerme en pie frente a esta nueva forma de presiones sobre el periodismo, ¿no? Daniel, no te quería preguntar, agarrándome un poco de la pregunta que te había hecho Sofi, y también todo lo que estamos hablando de la persecución que está sufriendo, tienen que ver con las causas que vos estabas investigando de la actual vicepresidenta de la Nación. ¿Qué causas tiene hoy? ¿En qué estado están? Y agarrándome un poco de lo que te preguntó Sofi, si en algún momento podemos llegar, que un poco lo respondiste, pero si en algún momento podemos llegar a ver una condena y un poco de justicia con respecto a las causas. Bueno, la causa que está más adelantada es la causa vialidad, como la ha denominado el periodismo, que es el direccionamiento de contratos de obra pública por 3.500 millones de dólares a las empresas de Lázaro Báez. Cuando decimos direccionamiento, quiere decir que no hubo una licitación pública abierta y transparente, sino que en Santa Cruz se presentaba Lázaro Báez con otras empresas que él también dominaba. Entonces él ganó más del 60% de las licitaciones que había en Santa Cruz, y las ganó con sobreprecios, y la mitad de las obras públicas no las terminó. Y sobre todo un tramo que debe ser el más lindo, si alguno alguna vez recorrió la Ruta 3 desde Río Gallegos hasta Caleta Olivia, y de Caleta Olivia hasta Comodoro Rivadavia, va a ver que los acantilados que va recorriendo la Ruta 3 sobre el Atlántico Sur son una cosa hermosísima que tiene la Argentina desde el punto de vista turístico. Bueno, la mejora y ampliación de esa parte nunca se terminó. Ya la han licitado 2 veces con un precio que a la mitad de lo que le querían pagar a Lázaro Báez. Entonces, esa es ahí, obviamente, por la acusación del fiscal del caso y las pruebas que hay, los directores de Vialidad Nacional, de Vialidad Provincial
el secretario de Obras Públicas, Barata, De Vido, van a ser condenados. Ahora, ¿qué pasa? Cristina ahí está acusada como jefa de una asociación ilícita. Es decir, que ella no ejecutó la entrega de las licitaciones en forma ilícita a Lázaro Báez, pero ella sí firmó decretos direccionando el presupuesto nacional de otras partidas que eran, no sé, caso hipotético, para comprar libros, y ella las direccionó. Entonces los jueces van a empezar a discutir si está probado de que ella participó de la maniobra. Y después está el tema de la confesión de José López, que él, cuando declaró como arrepentido ante el fiscal Stornelli y el juez Bonadío, él dijo que Cristina lo llamó después del año 2010 y le dijo que había que volver a recaudar para la campaña, ¿no? Entonces, estamos hablando de 3.500 millones de dólares en obras públicas. Eso no quiere decir que toda la plata se la robaron. Y estamos hablando que Stornelli demostró que Barata con Centeno en este Toyota que daba vueltas por las empresas contratistas de Buenos Aires, recaudó 200 millones de dólares, sumando todo lo que estaban en los libritos de Centeno. Entonces, esa es una causa. La otra causa es la ruta del dinero K. La otra causa es Cuaderno de la Coima, que es la causa de corrupción más grande de la historia argentina, y es la única causa en la historia argentina donde los grandes empresarios, los grandes contratistas están procesados. Nunca pasó en la historia judicial argentina. Ustedes saben que los políticos le tienen miedo a los escalones, ¿no? No los 8 escalones de Canal 13 del programa, sino los 19 escalones de la escalera de Comodoro Pi para entrar a tribunales. Y ahora también le tienen miedo los empresarios, ¿no? Hay 30 empresarios que han confesado que pagaron coimas a cambio de contratos de obra pública. Por eso esa causa es realmente... Y por eso el operativo PUF era voltear esa causa. Yo soy una pieza menor en todo esto. Ahí el objetivo eran Bonadío y Stornelli, y la causa fundamentalmente. Esa causa va a empezar a fin de año. Después tenemos que estar atentos en qué decide Casación con la anulación de las causas Otesur y los Sauces. Yo creo que Casación va a ordenar que se continúe con el juicio oral, porque es una vergüenza los argumentos que han utilizado. Después, la otra causa, hay causas, digamos, menores, como la causa de que Cristina utilizaba los aviones de la presidencia para llevar muebles para sus hoteles. Esas son las principales causas. Ella logró que le anularan dólar futuro, que fue la causa en que se investigó si ella hizo un abuso de poder para ordenar al Banco Central gastar 17 mil millones de pesos en contratos de dólar futuro, que la Cámara de Casación dijo que no hubo delito porque fue una decisión política no judiciable, y el pacto con Irán, que también ha sido apelado, que ella logró que una cosa inédita, que no se hiciera el juicio oral para ver la envergadura de las causas. Entonces, brevemente, ese es el panorama de las causas que tiene Cristina. Pero ahora y con esto termino, porque si no los voy a aburrir, los voy a confundir. Cristina está presionando a la Corte porque la Corte tiene 12 recursos extraordinarios de Cristina que busca anular ¿qué cosas? Busca anular la causa vialidad, busca anular causas cuadernos por las coimas y demás. Porque lo que ha hecho la Corte con las causas de corrupción, como por ejemplo confirmar la condena a Vudú en el caso Chicone, es aplicar, creo que es el artículo 180 del Código Procesal Penal. Si hay un abogado por ahí, después rectifíqueme si me equivoqué, que es decir, que no son temas que tenga que tratar la Corte porque no es una sentencia firme o porque no es una causa que tenga que resolver la Corte, y sin argumentar, rechazar los argumentos. Cristina no quiere que la Corte le rechace
porque si no se van a acelerar todos estos procesos, ¿no? Entonces, esa es brevemente la situación que ella tiene ahora y por eso es que va a agotar todos los cartuchos que tenga para tratar. Vamos a ver nuevas operaciones, vamos a ver, hoy ya le están pegando a Rosengren hoy mismo. Te iba a ¿Perdón? consultar, te iba a consultar si crees que lo que salió hoy de que quieren ampliar la corte a 25 miembros, que es un delirio, si crees que tiene que ver con eso, si es para despistar, si es justamente para un poco amenazar a los miembros de la corte. Sí, sí, es para amenazarlos y desgastarlos. Maqueda obviamente tiene una situación de salud delicada, pero yo lo veo a Rosati, realmente lo veo muy firme. El tema de haber asumido la presidencia del Consejo de la Magistratura le sacó una herramienta que Cristina utilizó durante todos estos años. Ustedes tienen que pensar que Cristina nombró durante sus 2 presidencias 269 jueces nacionales sobre una masa de jueces que son casi 800, ¿no? Entonces estamos hablando que el Consejo de la Magistratura es realmente un organismo de poder. Rosati está muy bien plantado, Maqueda también. Lorenzetti es el que quiere negociar. No sé si ustedes alcanzaron a leer una denuncia que publiqué yo hace 2 semanas atrás, que una denuncia de Carrió, porque Lorenzetti había hablado con el presidente Macri, con Garabano, y lo que quiere Lorenzetti es sacar a la Corte del Consejo de la Magistratura y que se sancione antes de noviembre de este año una nueva ley del Consejo de la Magistratura con jueces pero sin la Corte, que eso es lo que quiere también en definitiva Cristina Kirchner. El interbloque de Juntos por el Cambio rechazó, dijo que, lo dijo Gerardo Morales, lo dijo Negri, que no van a aceptar un nuevo Consejo de la Magistratura sin la presencia de la Corte, así que también hay que estar atento a ese tema porque Cristina va a intentar obviamente mantener el control del Consejo de la Magistratura porque todo este plan de impunidad que tiene que ver, entre otras cosas, con el control de los jueces, ¿no? Y la demora en nombrar el 5.º miembro, hoy la Corte está con 4 miembros, ¿crees que también tiene que ver con esto? ¿Es una movida política? ¿Cómo ves esa situación? Ustedes tienen que recordar que Alberto Fernández propuso al juez federal Daniel Rafecas como nuevo jefe de los fiscales, como nuevo procurador general de la Nación, y Cristina le bloqueó a su presidente, le bloqueó su candidato porque desconfía de Rafecas por un tema que tiene que ver con cuando fue el inicio de la causa Chicone, ¿no? Entonces no hay consenso entre ellos en este tema, y aparte no hay que olvidar que para nombrar cualquier miembro de la Corte y nombrar también al nuevo jefe de los fiscales, hacen falta los 2/3 del Senado. Así que ellos saben que no tienen los 2/3 del Senado, suponiendo que pudieran avanzar a ampliar la Corte a 15, pero no lo van a poder hacer y lo que buscan es un desgaste personal porque, digamos, hoy parece una cosa normal y parece normal que un presidente o una vicepresidenta saque cartas públicas denostando, injuriando a los miembros de una corte, y parece que, bueno, que injuriar a un miembro de la corte es parte del paisaje de La Pampa, ¿no? Como así el ombú, el mate, la tranquera y las vacas. Y esto no era así antes de esto. Cuando empezó la democracia había un respeto hacia los miembros de la corte, hacia los jueces. Entonces, ellos han puesto en marcha, tienen la idea de que yo soy ladrón, los demás son todos ladrones, entonces los meten en una licuadora y tratan de esto, obviamente. Y hay un porcentaje de la población que lo cree. Hay un 30% de la población que cree que todo esto, que las causas contra Cristina son un invento, que los jueces son digitados por un complot internacional que lo maneja Estados Unidos, Marte y las fuerzas oscuras de la Guerra de las Galaxias, no sé, ¿no? Pero
pero realmente por eso el debate que ustedes mantienen en las redes sociales es realmente importante y tratar de acercar a la gente hechos y que después decidan, ¿no? Obviamente que se interesen por las causas judiciales y no solamente por eslogan y por frases hechas o por esquemas donde solamente existen los buenos y los malos, ¿no? Daniel, te llevo un poco al 2023. Sin duda, para el gobierno que venga, el tema judicial va a ser uno de los principales escollos, ¿no? Se van a encontrar con una justicia minada por militantes. Lo de la Corte Suprema, creo yo, y esto es a título personal, no pasa ni de casualidad. Ahora, ¿cómo se empieza a desarmar esta red de justicia militante? Bueno, un poco lo tratábamos antes, es el Consejo de la Magistratura. Si de acá a noviembre el Congreso no se pone de acuerdo con una nueva ley, va a seguir este Consejo de la Magistratura de 20 miembros. Y ya en noviembre vamos a tener una resolución de la Corte sobre el caso Doñate, ¿se acuerdan? Que Cristina Kirchner quebró en forma ficticia el bloque del Senado para crear otra minoría y quedarse con la bancada que le correspondía a Luis Juez. Entonces yo creo que hay que mantener la unidad y la conciencia sobre esto, y después hay que buscar abogados, buscar organizaciones de la sociedad civil, pedir que al CIPEC, a Poder Ciudadano, que se involucren en causas para realmente a los jueces que haya que destituirlos. Ramos Padilla padre, por ejemplo, que es una cosa que ustedes comentaron antes, ya tendría que estar sancionado porque él no puede alzarse contra la Constitución y decir que los miembros de la Corte tienen que ser echados. Y no puede tener este activismo que ha tenido y que obviamente está desprestigiando además Ramos Padilla padre, y con esto vuelvo a mi caso, el caso del operativo PUF. Él ha sido una parte activa que ha involucrado al hijo en esta causa, porque él es amigo íntimo de Leopoldo Moró, y él es amigo íntimo de Eduardo Valdés, y él estuvo con Eduardo Valdés en un spa de Entre Ríos una semana antes que Cristina pusiera en marcha el operativo PUF. Entonces, este tipo de personajes merecen una sanción social, merecen una sanción del Consejo de la Magistratura. Obviamente hay mucho trabajo por delante, pero yo creo que no hay que aflojar ahora que se comprendió que la justicia es una base de la República y que la gran diferencia de la Argentina respecto de Venezuela es que Cristina no logró quebrar a la Corte y a buena parte de la justicia argentina y no logró quebrar a los medios de comunicación independientes, ¿no? En Venezuela, Chávez cambió a todos los jueces federales. En Venezuela, Cisneros, que era el dueño de los grandes medios de comunicación, vendió todo y se fue a vivir a Miami. Entonces yo creo que es importante este trabajo de la sociedad civil, este apoyo a seguir leyendo los diarios, estar informado, ser activo en las redes sociales, porque este ecosistema de información ahora hay un complemento enorme entre las redes sociales y los periodistas profesionales, ¿no? Hola Daniel, soy Quino Speroni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. A ver, nosotros creemos en la participación ciudadana como una herramienta fundamental en el cambio del discurso, y por eso armamos modestamente y sin ser profesionales este espacio que crece día a día y bueno, sabrás que la semana pasada estuvo hasta el expresidente. Pero yo, la verdad que es tanta la información que vos has transmitido que algunas, la mayoría uno las conoce, pero escucharla de tu voz
es como que las pone blanco sobre negro. Yo me retrotraigo un poquito a lo que estabas contando de cuáles son las causas más importantes, porque yo creo que en la justicia lo que pesa son las pruebas, ¿no? Y en eso vos mencionabas vialidad y cuadernos como por ahí la que está más mejor y más sustentada la prueba. Ahora, la pregunta que yo te hago es, con la experiencia de Menem, ¿no? Que, digamos, fue condenado, pero terminó en el Senado y terminó muriéndose, literalmente, como Senado. ¿Vos pensás que Cristina la única salida que tiene es esa o que realmente, porque viste que aún condenadas pueden apelar y pasan los años y pasan los años y las instancias? Entonces, si realmente vos creés que Cristina puede terminar presa o va a terminar como Menem, ¿cuál de las dos pensás que puede ser las dos, de esas dos, la más posible? Cuando Cristina Kirchner fue a declarar por primera vez en el 2015 a la causa de dólar futuro ante Bonadío, dijo, yo no necesito fueros de senadora, con los fueros del pueblo. Hola, hola. Me Se parece que se cayó Daniel. se nos Sí, cayó sí. Daniel. Ahora se va a levantar, se va a subir nuevamente. Vamos a darle un minutito. Sí, ahí De todas maneras, Le quiso de dar to- suspenso a la respuesta. no, de todas maneras le digo que tenemos algunas preguntas más todavía, incluso algunas preguntas de la audiencia. Ahí está Daniel, Eh, me parece. ¿Eh? sí, ahí se está reconectando. A ver, ahí está Daniel para que, espera, que le tengo que dar micrófono. Daniel, tenés que pedirme micrófono. A ver si podés apretar tu mic. Vamos a hacerlo desde aquí. Ahí está. Ahí te invité a hablar, Daniel. Tenés que aceptar. Mientras se va conectando, una breve reflexión. El kirchnerismo fue por todo y se metió hasta el último resquicio de la República. Todo lo que pudo y lo que destruir, lo destruyó. Es impresionante a lo largo del espacio republicano la cantidad de cosas que hemos escuchado, ¿no? ¿Va? Sí, sí, ahora sí, Daniel. Ahora sí, Daniel, ahí volví. Perfecto, perfecto. Entonces, yo estaba señalando que la causa de los cuadernos de la coima va a obligar a Cristina, con la maldición de Menem, a seguir siendo senadora. Y ahora estamos asistiendo a una última operación contra la causa de los cuadernos de las coimas, que la empezó Tuni Coleman en Página 12, uno de los que recibe información de ese circuito kirchnerista, que es decir que Centeno pidió revisar si los originales de los cuadernos de las coimas que entregó Diego Cabot son o no son con su letra. No tiene ninguna importancia jurídica, porque ya Centeno confirmó que era su caligrafía en las fotocopias que fueron el origen de la causa de los cuadernos de las coimas que Cabo le entregó a Bonadío y a Stornelli. La semana pasada ratificó ante la justicia de España, ustedes habrán escuchado la voz de él por primera vez, que se pagaron coimas en el caso de Isolux y la construcción de la turbina de Río Turbio, otro caso que bueno, ella no está en ese caso procesada, pero sí otro de los grandes casos de corrupción kirchnerista, pero la operación actual es decir que esto va a hacer voltear la causa de los cuadernos de las coimas. ¿No es así? Porque él ya reconoció su caligrafía en las fotocopias que entregó Cabot y porque hay 30 confesiones de personas que dicen que recibieron o pagaron coimas y porque hay cruces telefónicos que confirman que Centeno estaba en tales empresas, tal día y tal lugar, que coinciden con los registros que él dejó en sus cuadernos. Entonces, esa es la última de las operaciones que estamos viendo, que son estas cosas que vamos a verla, porque Cristina no va a aflojar de acá hasta el 20 de diciembre del 2023, ¿no? ¿Cómo te va, Daniel Murilo? Te habla. ¿Cómo Bien, ¿cómo estás? va? Bien, bien. Mi pregunta es por ahí un poquito más personal.
no, por ahí no tan sencilla de contestar quizás. Vos al principio nos contabas cuando arrancaste un poco, cuando empezó la persecución, que que hubo una solicitada de 600 periodistas respaldándote. Ahora, lo que te pregunto es, cuando uno habla de periodistas, habla claramente, o sea, no se refiere a lo que es Página 12, ni C5N, ni el Destape, porque esa gente claramente no es periodista. Ahora, ¿cómo tomaste vos luego ver a gran parte de esos 600 periodistas operando, porque lo vimos todos, si querés, me hago cargo yo de cómo te lo pregunto, operando y propiciando justamente el regreso de toda esta gente que a vos te persiguió? Bueno, yo no sé a qué periodistas te referís, me lo puedo imaginar, pero Coreanos del medio, digamos, Sí, sí, Daniel. Coreanos del medio. nombres me sobran, no los voy a decir para no ponerte, digamos, en un gran compromiso, pero digamos, mm, el que está en Twitter todo el día sabe de quién estamos hablando, de hecho, muchos estamos casi bloqueados por casi todos, ¿no? claro. Pero sin dar nombres. Corea Sí, del Centro, como decía Kim. yo creo que, o sea, los periodistas estamos obligados a responder por el contenido de nuestras notas, ¿no? Entonces, ustedes tienen el trabajo a estos periodistas, algunos ya lo están haciendo, ¿no? Con Pablo Dugan y demás, o recordarles cosas que dijeron que sostuvieron antes y pedirle que las opiniones que tienen, que las sostengan con hechos. Yo modestamente creo que hay un exceso de opinión que es utilizado por el kirchnerismo, ¿no? Porque los hechos, la opinión es libre, pero los hechos son sagrados. Entonces, esta gente como Tony Coleman y compañía, ante los hechos se cae. Bueno, ¿quién hizo la operación contra Olivera? Tony Coleman. Estas cosas las pueden recordar, ustedes las pueden encontrar en página 12 y demás. Entonces, yo creo que ahí es a estos periodistas que quieren así debatir y demás, bueno, es pedirle que respalden las cosas que dicen. Bueno, de en qué parte de la causa judicial está esto que vos decís contra Macri, en qué parte está esto, porque hay un chiste de Borges que dice que los periodistas, decía Borges, navegamos en un mar de conocimiento de 10 centímetros de alto. Y tiene razón en lo que dice Borges, porque nosotros estamos pasando de un tema al otro, nosotros no somos especialistas, no somos abogados, no somos economistas ni todo lo demás. Pero en el gremio mío está lleno de chantas, ¿no? Que es mucho más fácil opinar que leer un expediente, ¿no? Entonces, por eso hay un trabajo de ustedes yo creo que es focalizar las críticas hacia lo endeble que son en sus argumentos, porque son gente que si ustedes le van a gritar, que no es el caso, ¿no? Pero ellos lo hacen, ellos lo hacen fácilmente, gritan, insultan, bloquean a todos los demás, pero cuando uno les presenta evidencia no saben cómo contestar, ¿no? Daniel, nuevamente Cluny te habla. ¿Qué es esto? Tengo dos preguntitas, Sí, una mía y una nuestra y una de la audiencia. La primera te quería preguntar sobre tu opinión por el caso de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, que fue la que obtuvo la condena de Uribarri y ahora la destituyeron. ¿Qué opinas de esa causa? bueno, claramente los métodos de presión del kirchnerismo a nivel nacional se reproducen con mayor densidad en las provincias, ¿no? Urribarri se ha manejado para vengarse de Goyeneche con todas las maniobras que hice. El jury que se constituyó eran todos conocidos de Urribarri. En las notas de la revista Análisis de Daniel Enz está eso precisado. Yo creo que el recurso extraordinario que va a presentar Goyeneche en cuanto a que se sacó a un fiscal del jury, cosa que correspondía por la ley enterriana, esa va a ser la tabla de salvación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le va a dar, porque la justicia de Entre Ríos obviamente está dominada. Bordet tiene que responder a sus alianzas o sus acuerdos con Urribarri, y Goyeneche merece la mayoría de
los apoyos, e incluso ella ha llegado a una instancia de Naciones Unidas ante García Bayán, no me acuerdo, que es el relator para la independencia de los magistrados de la ONU, también con una denuncia. Y bueno, también hay que llevar yo todas las notas que pude en el diario las publiqué, bueno, la entrevistamos y contamos su caso, porque no hay que permitir que gane la impunidad en Entre Ríos. Bueno, muchas gracias por esto, y te vamos a hacer la última pregunta, que ya le metiste 1 hora y cuarto sin parar ni agua a tu mate. Bueno, espero que no se aburra, porque No, bueno, no, para nosotros no sé la audiencia, pero la audiencia se mantuvo muy sostenida y la verdad es que me entiendo muy interesada. Esta pregunta la hace un oyente, Facundo Travagliante, que me autorizó a mencionarlo, y yo te la voy a leer tal cual. No quiere decir que yo acuerde o no acuerde con la pregunta. Él dice: ¿se le podrá preguntar por qué ningún periodista investiga el narcotráfico? Así, sin anestesia te la tiro. ¿Qué opinas de esa pregunta y qué respuesta tenés? Bueno, primero, el periodista que le diga que él investiga el narcotráfico, es decir, porque hay muchos chantas que usan la palabra periodismo de investigación. Yo no hago periodismo de investigación todos los días. Yo hago una nota o 2 por año con suerte de periodismo de investigación. Es decir, que la investigación la hice yo. Yo tengo primicias de investigaciones que hacen diputados, jueces o fiscales, o tengo la cobertura del día a día. Entonces, los periodistas no podemos investigar el narcotráfico porque no tenemos las herramientas y porque no tenemos medidas de seguridad. Lo que dicen que investigan ellos, están mintiendo. Uno lo que puede hacer es una buena cobertura de la investigación de un juez y un fiscal. Germán de los Santos, el corresponsal de La Nación en Rosario, ha arriesgado su vida para hacer una excelente cobertura del caso de los monos, y hay varios periodistas de Santa Fe que están amenazados de muerte por familiares de las bandas de narcotráfico. El tema del narcotráfico, yo escribí un libro que se llama La Ruta de la Efedrina, digamos, es la manifestación más grave que sufre esta Argentina corrupta, porque de eso no se vuelve, y porque la política ha demostrado que por sí sola no le encuentra soluciones. Yo publiqué una nota, disculpen que sea autorreferencial, el domingo en Clarín, donde el presidente Alberto Fernández tiene 5 ternas para elegir un juez y mandarlo al Senado para que vayan a Rosario. La vicepresidenta Cristina Kirchner tiene 2 jueces a los cuales tiene que dar el acuerdo en el Senado para que vayan a Rosario. Porque yo entiendo, obviamente, no lo justifico, pero entiendo que se peleen por los 12 jueces de Comodoro Pi, por nombrarlos o destituirlos, que son los que manejan las causas de corrupción. Entiendo que se peleen por la Cámara Federal de la Capital Federal, que maneja los casos de corrupción, o por Casación, que maneja los casos. Pero acá es el narcotráfico. Y sin embargo, todavía por peleas chiquitas, hace 2 años que tienen estas vacantes sin cubrir, y el poder del narcotráfico es realmente muy grave. Rosario lo sufre porque es la terminal de la hidrovía por donde viene la marihuana de Pedro Caballero, Paraguay, y la cocaína de Bolivia, y sin hablar del tema de las drogas químicas, que son la amenaza más grande que hay ahora contra el tema de los jóvenes. Pero hay que pedir a los periodistas que hagamos mejores coberturas del tema del narcotráfico, sin lugar a dudas. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo soy rosarino, te cuento, así que acá estoy con el chaleco antibalas haciendo la emisión. Daniel, estamos muy agradecidos en nombre de todo el equipo por todo el tiempo que nos dedicaste, respondiste todo. Te dejo la oportunidad de que, si querés cerrar con algún mensaje o lo que quieras decir, tenés unos minutos para comunicarte con toda la audiencia y con nosotros. No, yo felicitarlos a ustedes por el trabajo que realizan, por organizarse, por encontrar esta nueva forma de participación ciudadana, y decirles que el periodismo tiene las funciones de informar a la audiencia, de formar opinión, también de entretener, pero la mejor de todas es
la función del periodismo en la democracia que se creó en los años 90, que se llama la función del perro guardián de la democracia, es decir, de hacer rendir cuentas a los poderosos. Yo creo que mi trabajo vale la pena porque en algunos casos, en otros he fracasado, ¿no? He logrado hacerle rendir cuentas a los poderosos con el apoyo de ustedes y con el apoyo de una parte de la sociedad argentina que sabe que la corrupción no es una cosa que haya que tolerar, porque la corrupción quiebra la democracia, quiebra la república y la corrupción mata. Muchas, pero muchas gracias por escucharme. Gracias, Daniel, y hasta la próxima. Que esté Muchas muy bien, muy gracias, agradecido. La verdad, Chao, muy chao. agradecido. Chao, viejo, chao.